Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 71. No mires. Para Augury Roman, la Junior Crown Cup había sido un golpe devastador. Lo que lo hacía verdaderamente doloroso no era la derrota en sí, sino que Dreamweaver había roto el récord que Augury Cup había dejado. Sentada en la hierba con las rodillas abrazadas al pecho, Roman observaba el arroyo fluir suavemente frente a ella, aunque su mirada parecía fija en un mundo lejano más allá. Ni siquiera podía ordenar sus propios sentimientos, la amargura de la derrota, el asombro de ver el récord de su ídolo superado ante sus ojos y una tenue esperanza que empezaba a surgir por Dreamweaver. Todos esos sentimientos se agolpaban en su pecho hasta que no sabía lo que realmente sentía. ¿Hacia dónde debía ir desde aquí? ¿Debería reprimir estas emociones y seguir corriendo? ¿Seguir a Kitahara directo al circuito central, evitando a Dreamweaver por completo? ¿O tal vez retirarse y rendirse? Dreamweaver era claramente más talentosa, más prometedora, la que podía traer la revitalización al circuito local. Podía convertirse en la próxima Augury Cup, quizá incluso superarla. Solo una Uma Musume podía brillar en ese escenario, y no sería Augury Roman. Si su propia búsqueda había perdido todo sentido, quizá era mejor volver a cómo eran las cosas cuando era pequeña, ver brillar a otros desde el otro lado de un televisor. La admiración es la mayor distancia para entender, dijo una voz suave. Un amigo mío solía decir eso, respondió Roman. De repente, una voz se oyó detrás de Augury Roman. Antes de que pudiera girarse, Dreamweaver ya se había sentado a su lado. Frente a esta rival que la había derrotado y superado a su ídolo, Roman se dio cuenta de que, aunque la había visto innumerables veces en sus sueños, nunca había hablado con ella en la vida real. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Kitahara dice que lo tratas como si fuera un personaje de leyenda. Solo tomas sus palabras como líneas de un guión, lo admiras, pero nunca escuchas realmente lo que dice. Es tu entrenador ahora, ¿sabes? ¿Veías televisión cuando eras pequeña? Bajo el tono amable de Dreamweaver, Woman finalmente reaccionó. Pero cuando habló, lo hizo sobre otra cosa. Dreamweaver no interrumpió, sino que continuó el hilo sin problemas. ¿Quién no lo ha hecho? Entonces, también viste héroes, ¿verdad? Historias de transformarse en gigantes para luchar contra monstruos y proteger la ciudad. Para mí, Augury Cup y Kitahara eran ese tipo de héroes. Pensé que solo podría verlos en la televisión toda mi vida, pero de repente los héroes entraron en mi realidad. Las expectativas que tenían para mí, la inspiración que me daban, todo parecía un sueño. Demasiado hermoso para ser real. ¿Realmente merezco llevar esas expectativas? Era precisamente por admirarlos, por desearlo tanto, que cuando realmente sucedió, se llenó de temor. Dreamweaver escuchó en silencio hasta que Roman terminó de hablar. ¿Te refieres a esa gran batalla decisiva, la superdimensional? Roman solo había querido desahogar los confusos sentimientos en su corazón, así que mencionó un tema que la mayoría de la gente no entendería. Nunca esperaba que Dreamweaver no solo lo entendiera, sino que lo corrigiera. Esto hizo que Roman se sintiera de repente más cercana a Dreamweaver. Ya no era solo ese símbolo, una extraña fuerte y talentosa, sino alguien que compartía sus intereses, que entendía de qué hablaba. Viendo que la expresión de Roman se suavizaba, Dreamweaver no mencionó la carrera nuevamente. En cambio, charlaron sobre los programas de televisión. Mientras discutían las historias, los muros alrededor del corazón de Roman se aflojaban gradualmente. Siempre enfocada en alcanzar a Augury Cup, no había hecho muchos amigos, y mucho menos con quienes hablar de estas tramas. Kitahara era su entrenador, pero aún existía esa barrera llamada admiración entre ellos, así que nunca lo había mencionado con él. Pero Dreamweaver era su igual.
Una vez que encontraron puntos en común, las barreras entre ellas se derritieron mientras hablaban. Antes de que se dieran cuenta, el sol había bajado hasta la mitad del horizonte, y el cielo se teñía de un brillante naranja rojo, iluminando la tierra. Mirando la superficie del arroyo brillar bajo el atardecer, Dreamweaver dijo suavemente: «El atardecer es hermoso, ¿no? Muchas escenas clásicas se filman a esta hora. Un guerrero bajo el resplandor del crepúsculo sí, realmente es hermoso». Relajada ahora, Woman se recostó sobre la hierba y murmuró. Pero luego, como recordando algo, su tono se volvió melancólico. «Pero la noche llega pronto después del atardecer, ¿verdad? Ese momento siempre es tan breve. Incluso después de la oscuridad, todavía hay luz, ¿no? Tú lo hiciste, yo lo hice. Quien no ha fingido ser esa luz frente al televisor». La tenue melancolía de Roman desapareció al instante con las palabras de Dreamweaver. Pensó en su yo infantil y no pudo evitar sonreír. «¿Entonces dices que salvamos al mundo?» «Por supuesto que sí. Siempre hemos sido héroes. Ahora solo se trata de repetir lo que hicimos de niños. Antes tuvimos que salvar el mundo, esta vez solo necesitamos salvar el circuito local». Al escuchar esto, Woman abrió los ojos y miró a Dreamweaver sorprendida. «Pero no logro descifrar cómo vencerte, pase lo que pase. ¿Alguien como yo realmente puede ayudar a salvar el circuito local? Cada luz cuenta. Antes, cuando enfrentamos la desesperación, tal vez el mundo no habría sido salvado sin las dos». Dreamweaver sonrió mientras respondía. «Nano Sumire, Kobayashi Kase, Nishimoto Makusa, Artisan Bell, y tú y yo. Revivir el circuito local no es algo que una o dos estrellas puedan hacer solas. Cada Uma Musume que lucha por ello es una fuerza a tener en cuenta». Con eso, Dreamweaver se levantó y, al igual que Kitahara J, se volvió hacia el sol poniente antes de extender la mano a Roman. «Vamos a sacar a esas jóvenes élites del circuito central y salvar la escena local juntas. No caminarás este camino sola». Mirando a Dreamweaver, radiante bajo el atardecer, Woman finalmente entendió su soledad. Siempre había creído que este camino estaba destinado a una sola persona, que solo podía ser recorrido por una. Por eso, después de ser derrotada y no ver esperanza de victoria, se había sentido tan perdida. Pero Dreamweaver le decía ahora que este camino no era un callejón sin salida. Era un camino que necesitaba que muchas personas lo pavimentaran juntas. Incluso la generación Milagro no era solo Oguri Cap, ¿verdad? Tamamo Cross, Super Creek, Yenome Chiki y tantas otras Uma Musume y entrenadores. La generación Milagro fue creada por todos ellos juntos. Eres realmente increíble. Roman rió suavemente y tomó la mano que Dreamweaver le ofrecía. Con su ayuda, se puso de pie. Frente a ellas, el arroyo brillaba bajo el atardecer, y dos Uma Musume estaban junto a sus orillas, sus sombras alargándose en la luz que se desvanecía. Capítulo 72, No mires. Otro día ordinario, pero desde que Oguri Roman y Kitahara J regresaron a Kasamatsu Trasen, el lugar estaba más animado que nunca. Incluso cuando Sareken salía en su destartalada tricicleta a hacer recados, el viento rozándole la cara se sentía inusualmente suave. Justo cuando pedaleaba por las puertas del colegio, de repente vio una pequeña figura junto a la entrada, con equipaje en mano. Al acercarse, se dio cuenta de que era una Uma Musume de melena gris. Podría ser que, por la influencia de la Young Crown Cup, las Uma Musume ahora buscaran activamente inscribirse en Kasamatsu Trasen. Satouken sintió una oleada de emoción y frenó de golpe, bajándose de la tricicleta para dirigirse a la pequeña Uma Musume. ¿Vienes a inscribirte en Kasamatsu Trasen? Vamos, súbete, te llevo al colegio. Mientras hablaba, señalaba la tricicleta detrás de él. Goldship lo miró de arriba abajo y,
como si se le hubiera ocurrido algo de repente, lanzó su maleta sobre la tricicleta sin dudar. Antes de que Satouken pudiera reaccionar, ya se había sentado en el asiento del conductor y comenzó a pedalear con furia, avanzando directo hacia Kasamatsu Trasen. Oye. Espera, detente. Esa es mi tricicleta. Al escuchar los gritos desesperados de Sade-ken, Cold Ship, ya al mando de la tricicleta, dejó escapar una fría carcajada y lo provocó. Yo soy la tricicleta. Con eso, aceleró atravesando los terrenos de Kasamatsu Trasen. Satouken, siendo solo un humano, no tenía ninguna oportunidad frente a la velocidad de una Uma Musume y pronto quedó atrás. Debido a su altura, Cold Ship tuvo que pararse sobre los pedales para mantener la tricicleta en movimiento, pero eso no le impidió escanear su entorno mientras conducía. Su aguda mirada recorrió los viejos edificios, casi como si buscara algo. De repente, los sonidos de entrenamiento de la Uma Musume resonaron a lo lejos. Las orejas de Cold Ship se aguzaron y sus ojos se dirigieron hacia el ruido. Sin dudar, giró y se dirigió velozmente hacia la pista. ¿Esta sensación será ella? Justo entonces, Kitahara J., que se dirigía a la pista para asistir en el entrenamiento, escuchó el rápido acercamiento de ruedas desde atrás. Instintivamente se volteó, y su expresión cambió a sorpresa al ver a Cold Ship. ¿Qué? Cold Ship, de la prestigiosa familia, ¿por qué estaría? ¡Apártate! Antes de que Kitahara pudiera terminar, Cold Ship gritó y cargó hacia él en la tricicleta. No tuvo otra opción que saltar al césped cercano para evitar ser atropellado. HMPH, ¿ya me sacaron del camino? Eso es todo lo que los entrenadores del Distrito Central pueden hacer. Mirando hacia atrás mientras se sacudía la hierba de la ropa, Cold Ship dejó escapar una risa desdeñosa antes de continuar su salvaje recorrido por el camino. Para cuando Kitahara se recompuso, Satouken, que había estado persiguiendo a Cold Ship desde la puerta, finalmente lo alcanzó, con las manos en las rodillas jadeando. ¿Señor Kitahara sabe quién es ella? Sí. Kitahara miró con seriedad en la dirección donde Cold Ship había desaparecido, con un tono grave. Es Cold Ship, descendiente de la prestigiosa familia Gold. Ha mostrado un talento excepcional desde joven. ¿Qué? ¿Una Uma Musume de primer nivel viniendo aquí? ¿No estarán intentando reclutar a Dreamweaver? Kitahara negó con la cabeza, desestimando la preocupación de Satouken, pero su expresión seguía tensa. Una Uma Musume como Cold Ship no haría algo así. Pero eso no significa que no sea peligrosa. ¿Así que la familia prestigiosa tiene otros motivos para estar aquí? No. No es la familia lo que es peligroso, es Cold Ship misma. Es conocida como la Uma Musume más caótica de nuestro tiempo. Podría poner Kasamatsu patas arriba. Mientras hablaba, un sudor frío recorría la frente de Kitahara. Los recuerdos de las travesuras pasadas de Cold Ship lo ponían cada vez más nervioso. Mientras los dos hombres permanecían perplejos, Cold Ship ya había llegado al borde de la pista en la tricicleta. Las Uma Musume acababan de terminar una sesión de entrenamiento y estaban enfriando, sudando y estirando sus músculos en el campo. Al ver la familiar tricicleta destartalada, asumieron que Satouken había vuelto con provisiones. Señor Satou. ¿Trajo helado? Nos estamos muriendo aquí. Kobayashi Kase, siempre la primera en actuar con capricho, juntó sus manos como un megáfono y gritó hacia la tricicleta. Ya es otoño y aún pides helado. Además, comer demasiado te hará engordar, ¿sabes? Nano Sumire negó con la cabeza ante las travesuras de Kobayashi, mientras Nishimoto Makusa sonreía y recordaba. He entrenado tanto que no hay forma de que engorde. Con un resoplido, Kobayashi se separó del grupo y se dirigió hacia la tricicleta. Pero al acercarse, se dio cuenta de que no era Satouken quien conducía, y para su decepción,
Solo había una maleta atrás. Demasiado decepcionada para quejarse, Kobayashi observó cómo Goldship bajaba de la tricicleta. Notando que Goldship claramente no había pasado por su maturación, instintivamente preguntó: Pequeña, ¿qué haces aquí? ¿Te perdiste? Goldship miró el cabello rosa de Kobayashi y resopló. No tengo tiempo para jugar a las casitas contigo ahora. Kobayashi, desconcertada, se quedó paralizada, mirando fijamente la espalda de Goldship mientras se dirigía hacia la pista. ¿Qué demonios quiere decir con eso? Las demás en la pista también notaron a Goldship. Como Kobayashi, asumieron que era una niña perdida al ver que no había pasado por la maturación. Pero cuando intentaron hacerle preguntas, Goldship las ignoró por completo, caminando directamente hacia Dreamweaver. Dreamweaver, que había estado discutiendo detalles tácticos con Chizuru Aibara, se vio atraída por el alboroto. Al volverse y ver a la pequeña Uma Musume de melena gris, comentó: «Así que eres una Uma Musume. Pensé que solo eras una niña». Al escuchar esto, los ojos de Goldship se iluminaron. Corrió hacia Dreamweaver y dijo, casi como recitando un código: «Soy una Uma Musume. ¿Qué hay de malo en eso?». Sus palabras dejaron a Dreamweaver momentáneamente sin palabras, aparentemente sorprendida de que Goldship hubiera respondido así. Tras un momento de silencio, Dreamweaver miró la destartalada tricicleta y dijo a Goldship: ¿Así que viniste hasta Kasamatsu con esa máquina? Para una Uma Musume, la máquina no determina la victoria. Escuchando su intercambio, Chizuru Aibara comenzó a sudar frío. ¿No era esa la tricicleta de Satou-kan? ¿Y por qué estos dos hablaban repentinamente como si tuvieran un código secreto? Como humana, Chizuru no podía entenderlo. Se acarició el mentón, perdida en pensamientos. Capítulo 73. No mires. Nombre. El yo actual es Charazm. La cabeza de Goldship recibió un golpe suave de la mano de Dreamweaver, y ella chilló, agarrándose la cabeza mientras lanzaba una mirada de resentimiento. Pero Dreamweaver no le prestó atención, regresó a su asiento, tomó un bolígrafo y papel y preguntó de nuevo. Nombre. Goldship. Su respuesta provocó un murmullo entre la multitud. La gente reunida en Kasamatsu lanzó miradas incrédulas a Kitahara Jo. ¿Cómo podía reconocerla realmente? Antes de que Kitahara pudiera disfrutar del momento, comenzaron las conversaciones. Gold, como la familia Gold. ¿Qué otra familia Gold hay? Solo hay una por aquí. ¿Así que realmente es una joven de una familia prestigiosa? ¿Y ahora las jóvenes vienen con secuestros de autos y golpes incluidos? Eso es al menos un 3 estrellas como buena ciudadana. ¿Qué clase de mundo tiene ciudadanas así? Dreamweaver tosió con fuerza, silenciando a la Uma Musume con una mirada que prometía un entrenamiento duro al día siguiente si no se callaban. Una vez que todos guardaron silencio, guardó su bolígrafo y papel y preguntó: ¿Por qué viniste a Kasamatsu Trasen? Sentí algo de ti, así que vine a pasar el rato. ¡Wow! Dreamweaver lanzó una mirada fulminante a las Uma Musume que empezaban a hacer ruidos otra vez, y éstas se callaron al instante. Con el silencio restablecido, puso un rostro serio y preguntó: Nunca nos hemos conocido antes, ¿verdad? No me digas que es un nuevo tipo de inducción después de todo, somos Uma Musume. Vine después de ver la Junior Crown Cup. Esta vez, Dreamweaver fue más rápida, cortando los jadeos emocionados con una mirada de advertencia antes de que empezaran. Se volvió hacia los adultos que habían estado escuchando, en particular hacia la directora Aibara y Kitahara Jo, y preguntó: ¿Qué hacemos ahora? ¿Deberíamos enviarla de vuelta a casa? Al escuchar que su aventura podría cortarse,
Gold Ship habló ansiosa. No. Mi familia sabe que estoy fuera y están bien con ello. Gold Ship no tenía idea de si Gold realmente había avisado a la familia, pero decidió actuar como si ya lo supieran. Kitahara se rascó la cabeza incómodo. Enviarla de vuelta podía provocar que la pequeña traviesa hiciera quién sabe qué travesuras. Después de todo, era una Uma Musume que había salido por su cuenta antes de siquiera completar su maduración. ¿Pero no enviarla de vuelta? Solo miren lo que había hecho en menos de medio día en Kasamatsu Trasen: secuestrar un vehículo y causar un choque. ¿Quién sabe qué más haría si se quedaba? Mientras Kitahara casi se rascaba la cabeza hasta lastimarse, una voz robusta intervino a su lado. Era Kotaro Aibara. Si la joven quiere quedarse y divertirse, déjenla. Piénsalo como un campamento de verano. Papá, ya casi es otoño. Ignorando el murmullo de Chizuru Aibara, Kotaro Aibara se acarició la barbilla redonda y dijo jovialmente: es una fan que vino hasta aquí para ver a Dreamweaver. Kasamatsu Trasen ciertamente puede alojarla. Guiñó un ojo a Kitahara, quien de inmediato captó la intención del director. Planeaba usar esto como excusa para pedir a la familia Gold una buena tarifa de alojamiento. Para la famosa familia Gold, mantener a Gold Ship lejos de problemas en el circuito central valdría cualquier precio, especialmente en un momento crítico como este. Para mantener Kasamatsu Trasen en funcionamiento, Kotaro Aibara debía reunir fondos donde pudiera. En su opinión, ¿cuánto problema podría causar realmente una niña pequeña? Después de todo, esto era el campo, donde los niños inquietos eran muy comunes. Está bien, entonces cedió Kitahara, consciente de las dificultades de Kasamatsu. Eufórica por poder quedarse, Gold Ship saltó sobre una silla, levantando los brazos en triunfo. Sí. Pero antes de que su celebración continuara, Dreamweaver la bajó de la silla. Antes de emocionarte demasiado, ¿qué tal si pides disculpas a las dos víctimas? La sostuvo frente a Satou Kan y Kitahara Jo. Gold Ship los miró y resopló despectivamente. Solo un par de perdedores. Reclámenlo a mi triciclo. Ese es el triciclo del señor Satou. Al ver la terquedad de Gold Ship, Dreamweaver la bajó y le dio otro golpe en la cabeza, haciendo que Gold Ship chillara de dolor. Ni mi hermana me molestaba tanto. Nadie aquí sabe de qué hablas. Discúlpate correctamente o te llevaré yo misma de regreso a la familia Gold. Al escuchar esto, Gold Ship inclinó la cabeza y se disculpó a regañadientes, para asombro de Kitahara. Nunca había visto a la pequeña traviesa de la familia Gold decir lo siento. Observando cómo Dreamweaver y Gold Ship se comunicaban de una manera que él aún no comprendía del todo pero que parecía perfecta, Kitahara se acarició la barbilla pensativo. Tal vez dejar que Gold Ship se quedara no era tan mala idea después de todo. Ahora que está decidido, vamos a la cafetería a cenar. Que nuestra nueva amiga pruebe mi cocina. Kotaro Aibara rió cálidamente. Desde que Dreamweaver y los demás comenzaron a entrenar, la logística diaria recaía en él y Satou Kan, y hasta el turno rotativo de la cafetería se había convertido en su escenario personal para lucir sus habilidades culinarias. Poco a poco, la multitud de Kasamatsu Trasen se dispersó. Al ver sus figuras alejarse, un sentido de orgullo llenó a Kotaro Aibara. Antes de que Dreamweaver llegara, Kasamatsu Trasen solo contaba con 8 personas en total, incluyendo estudiantes y profesores, y salvo Oguri y Roman, casi todos solo pasaban el tiempo. Pero tras esa carrera debut, la moral no solo había aumentado, sino que sus números también crecían. Kitahara Jo, que había trabajado en el circuito central, había regresado a Kasamatsu, y ahora Gold Ship estaba aquí. Este Kasamatsu Trasen deteriorado volvía lentamente a la vida, alcanzando ya doble dígito de personas. Para Kotaro Aibara, que había dedicado casi toda su vida a Kasamatsu Trasen, dio un destello de esperanza futura en esas figuras que se alejaban. Su hija, que se había vuelto apática tras dejar el circuito central, se había convertido en entrenadora nuevamente. Incluso Satou,
que solía perder los días ociosamente, se había vuelto diligente. Y esa Uma Musume, aunque tal vez no alcanzaran las alturas de Dreamweaver o Oguri Roman, incluso competir en unas pocas carreras locales sería suficiente para recordar a todos que todavía había Uma Musume luchando con fuerza en las regiones. Kotaro Aibara no sabía si Dreamweaver podría cumplir lo que había prometido en su carrera debut, pero al ver esta escena ante él, se sintió profundamente reconfortado. Capítulo 74. No mires. Hay un dicho que afirma que cualquier lugar fuera de Tokio es básicamente campo. Dreamweaver no sabía mucho sobre eso. Lo único que sabía era que si ella actualmente cortando tallos de arroz en los campos no estaba en el campo, entonces probablemente no quedaba mucho campo en Japón. El otoño era la temporada de la cosecha, y el arroz, siendo el cultivo principal en Kasamatsu, no era la excepción. Como los abuelos de Nishimoto Makusa tenían la espalda adolorida y no podían trabajar los campos fácilmente, todo el grupo de Uma Musume había salido a ayudar. Pero este tipo de trabajo era duro para estas jóvenes chicas caballo, que no tenían mucha experiencia. Dreamweaver estaba algo acostumbrada, ya había hecho este tipo de trabajos a medio tiempo antes y sabía cómo sobrellevar el agotamiento físico. Las demás, en cambio, estaban sufriendo. Aparte de ella y Nishimoto Makusa, el resto ya estaba sentado en la ribera, abanicándose con sombreros de paja, con la lengua afuera. Viendo a Nishimoto Makusa sonreír mientras les daba agua, Dreamweaver suspiró sin poder evitarlo. ¿Vinieron a ayudar o solo a beber gratis?, preguntó. Pensamos que cortar arroz no sería tan difícil, ¿quién diría que agacharse así dolería tanto? Sí, ustedes dos son unos fanáticos del ejercicio. Esto no es normal. Nano Sumire y Kobayashi Kase, recostadas al borde del campo, respondieron débilmente. Incluso agotadas, todavía tenían energía para discutir, había que admitirlo. Está bien de verdad. Solo estoy agradecida de que hayan venido, dijo Nishimoto Makusa con suavidad. Si fuera la temporada correcta, las invitaría a todas a Sandía. Al oír eso, los ojos de todas se iluminaron, especialmente los de Kobayashi Kase, que tiró de la manga de Nishimoto Makusa y levantó el meñique. Entonces lo prometes. El próximo verano nos tienes que invitar a Sandía a todas. ¿De verdad fue tan cansado? Mira a Goldship, ni siquiera está completamente desarrollada y no se queja, dijo Dreamweaver, sacudiendo la cabeza divertida. Señaló a Goldship, que estaba corriendo libremente. Para Goldship, que siempre había estado encerrada en la ciudad, tener tanto espacio abierto para correr era un lujo raro. Durante sus viajes, siempre estaban apurados, y Stay Gold siempre la vigilaba, nunca podía soltarse así. Artisan Bell observaba a Goldship, que había encontrado un palo no se sabe dónde, agitando y tocando todo a su alrededor. ¿Es solo un palo? ¿Las Uma Musume de la ciudad se divierten tan fácilmente? Nano y las demás asintieron. Para las chicas caballo criadas en el campo, agitar palos y atrapar insectos eran cosas que ya les aburrían. Como adolescentes, preferían 1000 veces tomar el tren de 20 minutos hasta la ciudad de Gifu. Ese era el único lugar donde Nano y Kobayashi podían encontrar los cosméticos y salones de belleza con los que soñaban. Incluso las revistas de Artisan Bell con información sobre las últimas novedades de Uma Musume solo se vendían en Gifu. Kasamatsu no tenía más que campos. Nada más. No podían entender por qué Goldship, que venía de Tokio, se divertía tanto allí. ¿No era mejor Tokio? Lleno de cosas nuevas y geniales, seguramente eso era mejor que el aburrido e inmutable Kasamatsu. Aunque todas habían escuchado los delirios de Dreamweaver sobre llegar a las ligas centrales, estas adolescentes Uma Musume no podían evitar sentir un anhelo por Tokio también. Oye, Dream, tú también vivías en una gran ciudad, ¿verdad? ¿Por qué viniste a Kasamatsu?, preguntó Artisan Bell, girando hacia Dreamweaver, que aún cortaba arroz. Las demás también miraron curiosas. Dreamweaver se detuvo y se señaló a sí misma. Yo.
de una gran ciudad? Hasta donde recordaba, en esta misión guiada, se suponía que había sido adoptada por una pareja de ancianos y que siempre había vivido en el campo. ¿Por qué preguntaba algo así a Artisan Belle? Tienes totalmente esa vibra de ciudad grande. Cualquiera puede verlo, dijo Nano, encogiéndose de hombros y moviendo la mano como si fuera lo más obvio del mundo. Al escuchar eso, Dreamweaver instintivamente se levantó el cuello de la camiseta y olfateó, pero solo percibió un leve aroma a tierra nada más. ¿Por qué lo tomaste tan literal? Normalmente eres bastante lista. ¿Qué te pasó hoy con esa tontería? Nano estalló en risas por la reacción tonta de Dreamweaver, y pronto las otras Uma Musume también sonrieron. Ver a la invencible Dreamweaver local tan desconcertada era bastante entretenido. Al verlas holgazanear e incluso burlarse de ella, Dreamweaver sintió como algunas venas le palpitaban en la frente. Corrió, agarró a la más jactanciosa de todas Nano y le pellizcó las mejillas, convirtiendo su risa en un extraño sonido entre guap guap. Al soltarla, Dreamweaver miró con orgullo la mancha de tierra ahora en la cara de Nano y sonrió. ¿De quién es ahora la vibra más fuerte, Nano se tocó la cara incrédula. Al darse cuenta de que su maquillaje se había arruinado, saltó de ira y le devolvió el pellizco. Me esforcé tanto en este maquillaje y tú lo arruinaste. ¿Quién usa maquillaje para trabajar en un campo? Tú eres la rara aquí. Sin retroceder, Dreamweaver pellizcó de nuevo las mejillas de Nano, y pronto las dos estaban forcejeando juguetonamente entre los tallos de arroz. ¡Oh, qué batalla tan magnífica! Estoy segura de que todas ustedes, Uma Musume con su visión dinámica superior, están presenciando una pelea verdaderamente espectacular. Anunció Goldship con voz baja de comentarista burlón. Nadie sabía cuándo se había acercado. No quiero ver nada de esto. Oguri Roman se cubrió los ojos con dolor. La brillante imagen que tenía de Dreamweaver, la que lideraría a todos en Kasamatsu Trasen para restaurar la gloria de la región, se había hecho añicos en algún momento. Realmente no quería ver a Dreamweaver jugando con Nano, haciendo ruidos raros todo el tiempo. Sin que Dreamweaver lo supiera, la admiración de una joven fan se había desmoronado silenciosamente. Justo entonces, como si percibiera el dolor de Augury Roman, Artisan Belle le dio una palmada comprensiva en el hombro. Lo entiendo. Todas lo entendemos. Ella también extrañaba a la Dreamweaver que se había plantado frente a ella aquel día, que había dicho junto a la ventana, «Soy increíble». Roman es una cosa, pero Belle, ¿qué estás tratando de hacer? Tú fuiste quien empezó todo eso antes. Dreamweaver había notado su intercambio y gritó con firmeza. Nunca olvidaría lo traicionada que se sintió cuando pidió ayuda a Artisan Belle, y en cambio, Belle empezó a recitar haikus. Sintiendo la mirada dudosa de Augury Roman, Artisan Belle se tocó la cabeza, sacó la lengua y dijo: Lo estás viendo en Suru Audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 75, no mires. War. War never changes. The Second Field War, sparked by Dreamweaver and Nano Sumire, also known in history as the One-Day War. With the Great Gold Ship declaring, "Let me join in too," things spiraled completely out of control. In the end, every Uma Museum present was dragged into a muddy abyss with no hope of escape. Wa. En el camino de tierra junto a los campos, la dramática narración de Gold Ship fue interrumpida por un rápido golpe al cuello de Dreamweaver. Eso nunca formó parte del guión, dijo Dreamweaver, retirando la mano con un suspiro mientras miraba a Gold Ship, salpicada de barro. Incluso la historia verdadera fue ocultada por una mano invisible, hasta que nadie quedó que conociera la verdad de aquella guerra. Esto es solo un vistazo a la era oscura de la Uma Musume. Pero Gold Ship no mostró remordimiento. Aún esquivando los ataques de Dreamweaver, lanzó sus líneas finales llenas de metáforas astutas y sarcasmo.
Como objetivo de esas insinuaciones, Dreamweaver solo pudo torcer un poco la boca en silencio. Luego guardó silencio, simplemente siguiendo al grupo mientras se dirigían a la casa de Makusa. Caminando por el sendero del campo con varias otras Umamusume, Dreamweaver observaba las espaldas de sus compañeras. Coldship agitando una rama de árbol adelante, sus propias manos todavía sucias por el trabajo. Por un momento, se perdió en sus pensamientos. Era la primera vez que experimentaba algo así, ir a la casa de una amiga con sus compañeras de clase. En el mundo del guión, había formado amistades con Narita Top Road y las demás, pero la presión de la misión principal no le dejaba tiempo para relajarse o pasar el rato. Esta vez, sin embargo, el escenario empezó simple para Dreamweaver, quien conservaba recuerdos del mundo real. Los verdaderos desafíos ni siquiera habían comenzado, dejándole mucho tiempo para bromear con amigas. Al darse cuenta, comprendió que este periodo podría resultar inesperadamente valioso. ¿En qué piensas? Notando que Dreamweaver estaba distraída, Nano Samire le dio un toque en el brazo y preguntó. Aunque recién habían estado bromeando de manera brusca, eso no significaba que no se llevaran bien. Al contrario, la astuta Sumire siempre notaba cuando algo estaba fuera de lugar con Dreamweaver. Sacándose de sus pensamientos, Dreamweaver se volvió hacia Sumire. ¿Por qué te teñiste el cabello rubio? ¿Te gusta el color? Al escuchar eso, Sumire inconscientemente giró un mechón de su cabello. No realmente. Solo pensé que se veía bien. De todos modos, todas las modelos y celebridades en las revistas se tiñen así. Su tono era casual, pero Dreamweaver podía percibir lo que realmente pensaba. Recordó que Sumire le había contado una vez que para encajar en Kasamatsu, había que mezclarse con la multitud. Por eso, cuando Oguri Roman fracasaba sin aparentar molestia, Sumire actuaba igual frente a todos. El cabello rubio también formaba parte de eso. Teñírselo era la manera de Sumire de intentar encajar en lo común durante su periodo perdido después de renunciar a convertirse en Uma Musume. Tu cabello castaño natural también se veía bonito. Dreamweaver miró las raíces del cabello de Sumire, donde el castaño empezaba a crecer nuevamente. No lo había vuelto a teñir en mucho tiempo. Aquel viaje que hicieron juntas fue solo una excusa. Al escuchar eso, el rostro de Sumire se sonrojó y se escondió instintivamente tras su cabello. Me hace ver como una chica del campo. Hey, por fin digo algo bonito y enseguida lo niegas. Los ojos de Sumire se quedaron serios, y le dio un codazo a Dreamweaver con molestia. Pero las chicas del campo están bien. No tienes que cambiarte para seguir las tendencias de la ciudad. ¿No vamos hacia el circuito central? Una vez que te conviertas en estrella allí, todos empezarán a copiarte y teñirse el cabello castaño. ¿Qué clase de tontería es esa? Eso no pasará jamás. Sumire le dio otro codazo, molesta, pero por alguna razón el rubor en su rostro no desapareció. De todos nosotros, solo tú y Oguri Roman tienen oportunidad de llegar al circuito central. ¿Ya decidiste tu calendario de carreras? Cambiando abruptamente de tema, Dreamweaver, aún observando a sus amigas jugando adelante, no notó el comportamiento extraño de Sumire. Pensó por un momento antes de responder. La Gifu Gold Cup en octubre, la Kasamatsu Kinen en noviembre y la Shibasu Kinen en diciembre. Es el calendario de carreras que Chizuru y Kitahara decidieron para este año. Aún están debatiendo si entrar en el Kasamatsu Grand Prix en marzo próximo. Si no, probablemente empezaremos a planear carreras del circuito central. Sumire escuchaba en silencio, con las manos detrás de la espalda, pateando una pequeña piedra mientras caminaba. Solo después de que Dreamweaver terminó preguntó: ¿qué tiene de especial el Kasamatsu Grand Prix? Dicen que es la pieza central de la temporada de primavera en Kasamatsu. Si ganas, te clasificas para el Haneda Ai. No es que pueda participar de todos modos.
El ANEDA-AI se programa deliberadamente el mismo día que el Japanese Derby, como si los circuitos locales compitieran con los centrales. Pero eso ya es pasado. Hoy en día, los circuitos locales no tienen lo necesario para rivalizar con los centrales. Kitahara quiere que empiece con el Satsuki-so y busque la triple corona, pero Chizuru cree que debería ir directo al Japanese Derby. Así que siguen discutiendo. Escuchar nombres como Satsuki-so, Triple Crown y Japanese Derby de la boca de Dreamweaver hizo que Sumire se sintiera un poco aturdida. El año pasado por estas fechas, nunca habría imaginado estar tan cerca de carreras de primer nivel, ni tener a alguien cerca considerando competir en ellas. Metas tan lejanas probablemente nunca te alcance. Sumire bajó la cabeza, escondiendo su expresión. Sintiendo el cambio de tono, Dreamweaver quiso decir algo reconfortante, pero antes de que pudiera, Sumire continuó. Dijiste que el ANEDA-AI se puso para competir con el Japanese Derby, ¿verdad? Se giró ligeramente hacia Dreamweaver con una sonrisa. Entonces iré por el ANEDA-AI. Mientras tú ganes el Japanese Derby, yo tomaré el ANEDA-AI. No me no dejes a todos decepcionados, ¿vale? ¿Nuestra heroína local? Sumire extendió el puño. Mirándola, con rostro y cabello salpicados de barro, ropa arrugada y empapada, Dreamweaver pensó que se veía mucho más cautivadora que cuando se conocieron, toda arreglada y pulida. Dreamweaver chocó su puño con el de Sumire. Te lo mostraré. Compartieron una sonrisa, pero antes de que pudieran decir algo más, Kobayashi Kase se volvió desde adelante y les hizo señas, gritando. Apúrense, ustedes dos. Esto no es una cita. Si nos retrasamos en la casa del abuelo, la comida se enfría. Al ver a las otras Uma Musume llamándolas, Dreamweaver y Sumire respondieron y rápidamente alcanzaron a sus amigas. Capítulo 76, no mires. Octubre, Hifu Gold Cup. Noviembre, Kasamatsu Kinen. Diciembre, Shibasu Kinen. El tiempo pasó silencioso, carrera tras carrera, y antes de darse cuenta, Dreamweaver ya había pasado el año nuevo en aquel pequeño Kasamatsu Trasen. El destino es realmente curioso. En su primer día allí, había pensado en transferirse. ¿Quién habría imaginado que se quedaría tanto tiempo y conocería a tanta gente? Dreamweaver contempló el torii frente a ella. Iluminado por las luces nocturnas, su superficie brillante reflejaba un intenso resplandor carmesí, festivo y acogedor para el año nuevo. ¿En qué estás pensando ahora? Una voz familiar sonó a su lado, y Dreamweaver sintió un toque en la cintura. Se giró y vio a nada menos que Nano Sumire. Sumire inclinó ligeramente la cabeza, su cabello castaño captando destellos dorados al moverse. Las mangas rojas profundas de su atuendo parecían más vibrantes bajo la luz de las linternas, y Dreamweaver casi podía imaginarlas ondeando como llamas danzantes. Esa belleza clásica hizo que Dreamweaver se detuviera por un momento. Recordó cuando se conocieron, Sumire vestía como una Gyaru. Realmente, el tiempo cambia todo. ¿Qué estás mirando? Antes, cuando dijeron que sacarían viejos kimonos familiares para ti, los rechazaste. Quizá Dreamweaver había estado mirando demasiado tiempo. Sumire hizo un puchero, con las mejillas sonrojadas por la luz de la linterna. Es demasiado lío. No son tan prácticos como un traje de combate. Justo entonces, la voz de Goldshep sonó desde atrás. Sus mejillas estaban rosadas por el frío, envuelta en una chaqueta acolchada un poco grande. Tras meses de diversión descontrolada, ya estaba completamente adaptada, muy lejos de la joven formal que se podría confundir con la que aparecía en el hipódromo de Kasamatsu. Al notar que la miraban, sonrió y mostró el signo de la quinta con las manos en la cintura. ¿No somos Super Saiyan, para que necesitamos trajes de combate? Al ver lo roja que estaba Goldshep por el frío, Dreamweaver desenrolló su propia bufanda y la cubrió con ella. Chizuru Aibara se acercó al escuchar sus voces,
apoyando un brazo sobre el hombro de Dreamweaver. ¿Sabes? Hay algo que me he estado preguntando. ¿Por qué siempre omites un carácter cuando haces referencias? Dreamweaver y Goldship se miraron y luego miraron a Chizuru con expresión de desconcierto. Es un homenaje al legendario manga de comedia, Gintama, por supuesto. Vamos, hermana, ¿no estabas encerrada viendo anime todo este tiempo? ¿Cómo no sabes esto? Sintiendo que su estatus de fan veterana estaba bajo ataque, Chizuru resopló. HMPH. Yo ya estaba viendo a Sita no Yo y llorando cuando yo se agotaba antes de que ustedes dos nacieran. Los viejos no pueden moldear los tiempos. ¡Qué básico! Los no tan sutiles comentarios sobre su edad hicieron que la frente de Chizuru se frunciera con irritación. Golpeó a ambas en la cabeza. ¿Quién dice vieja? Solo tengo 27 años. Y Mobile Suit Zero Gundam no se transmitió mucho después de Asita no Yo. Sumire no podía seguir la charla sobre anime antiguo, pero le encantaba el ambiente animado, así que simplemente se quedó sonriendo a un lado. Mientras charlaban, Satou Ken llegó con las llaves del coche en mano, seguido por el resto del equipo de Kasamatsu Trasen. Las carreteras eran un desastre. Habría sido mejor tomar el tren con ustedes. Y la conducción del señor Satou ahora es inestable. No tan suave como cuando manejaba ese triciclo. Al escuchar las quejas de los estudiantes, Sare Ken se rascó la cabeza y rió incómodamente. Dreamweaver había ganado dinero en esas carreras locales, pero sin saber qué hacer con él, se lo entregó a Koutaro Aibara para conseguir algo bueno para Kasamatsu Trasen. Así, el viejo triciclo de Satou fue retirado, reemplazado por una furgoneta de 7 plazas usada. Algo en el logo angular le resultaba familiar a Dreamweaver. Quien traiciona a sus compañeros no encontrará bendiciones, ese era el comentario de Goldship sobre la actualización de Satou, ella, la infame piloto del triciclo de Kasamatsu. Tal vez sus palabras tenían algo de verdad, porque las habilidades de conducción de Satou cayeron en picada con el nuevo vehículo. Si antes era conocido como el rey del drift de la montaña Kasamatsu en ese triciclo, ahora solo era alguien conduciendo una furgoneta. Bien, bien, ahora que todos están aquí, vamos a las oraciones de Año Nuevo. Afortunadamente, Koutaro Aibara intervino para suavizar la situación. Reunió a todos hacia el santuario, y el grupo de Kasamatsu Trasen avanzó, pequeña pero animada procesión. Tocar la campana, rezar, lanzar algunas monedas, inclinarse pasos simples, pero las largas filas hicieron que todo demorara mucho. Cuando finalmente terminaron, Dreamweaver miró hacia la interminable cola y suspiró suavemente. Era su primera visita de Año Nuevo a un santuario, y no esperaba tanta gente en plena noche. Si hubiera sabido que sería tan complicado, quizá lo habría evitado. Aún así, miró a sus amigos a su alrededor y negó con la cabeza sin darse cuenta. Pero si significaba estar con ellos, habría venido de todas formas. Después de las carreras locales de este año, se dirigiría al circuito central. El calendario exacto aún no estaba definido, pero el derby japonés definitivamente estaba en la lista. Y ahora, con menos de medio año hasta el derby, sus estadísticas estaban prácticamente al máximo. Solo quedaba perfeccionar su estilo de carrera y las estrategias. Recordó el requisito de la misión de etapa 1, derrotar a Orfebre de frente. Aún no se habían encontrado, pero había oído su nombre en todas partes, en la introducción del sistema antes de la misión, en la TV del dormitorio después de las comidas, en las menciones ocasionales de Goldship. Todo pintaba la imagen de una Uma Musume abrumadoramente poderosa. Una prodigio que había mostrado talento desde joven, entrenada por años por el mejor equipo de Japón, alguien que incluso las élites debían reconocer como el futuro de las carreras japonesas. Enfrentarse a un oponente así, incluso con su dominio y múltiples habilidades, hacía que la victoria estuviera lejos de ser segura. Perdida en sus pensamientos,
Dreamweaver escuchó de repente a Artisan Bell llamándola desde atrás. Voy a ver, por aquí. Capítulo 77, no mires. Dreamweaver se volvió hacia la voz y vio no solo a Artisan Bell, sino a todas las Uma Musume reunidas, saludándola. Aunque completamente desconcertada, se acercó solo para ser arrastrada a un sprint antes de poder hacer una pregunta. ¿De verdad está bien dejarlas así? Kitahara observaba a Augur y Roman mezclarse entre ellas, acariciándose la barbilla con un toque de preocupación. Es año nuevo. Dejad que los jóvenes se diviertan a su manera. Nosotros solo debemos vigilarlos con una sonrisa cálida. A su lado, Kotaro Aibara soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro con entusiasmo desbordante. Kitahara siseó de dolor y dio un paso atrás instintivamente. Miró a su alrededor y notó que solo el director y Chizuru Aibara permanecían cerca. ¿Dónde está Satou? ¿Se perdió? Fue adelante a buscar el auto. El estacionamiento está lleno, no será fácil salir. Ya veo, bueno, ya que tenemos un momento, hablemos del calendario de carreras del próximo año. Al escuchar esto, Chizuru Aibara se tensó. Ambos habían tenido durante mucho tiempo opiniones distintas sobre el plan de carreras del próximo año. No hay duda de que participará en el Kyoto Tsuchinai. Una victoria le aseguraría un lugar en las carreras del Triple Corona. Incluso si pierde, todavía están las Bakabas Jakes y el Yayoi-So para calificar. Tras hablar, Kitahara miró a Chizuru. Al no recibir objeciones, asintió y continuó. Pero no entiendo por qué insistes en que Dreamweaver vaya directamente al derby japonés. ¿No sería mejor empezar por la primera etapa del Triple Corona, el Satsuki-So? Incluso podría tener la oportunidad de convertirse en una Uma Musume del Triple Corona. ¿Por qué descartarlo por completo? Chizuru Aibara guardó silencio por un largo momento. Miró a Kotaro Aibara, pero él solo se encogió de hombros y levantó las manos, señalando que como no entrenador, no debía interferir. Con un suspiro, finalmente respondió. Orfebre definitivamente competirá en el Triple Corona. Y tiene altas probabilidades de lograrlo. No puedes negarlo, ¿verdad? Kitahara asintió. Orfebre era considerada la Uma Musume más fuerte de su generación. Si participaba en las carreras del Triple Corona, sería una rival imposible de ignorar. Creo que... Chizuru pausó, dudando mucho antes de hablar lentamente. Dreamweaver solo tiene una oportunidad de vencer a Orfebre. Si corre primero en el Satsuki-So, me temo que perderá cualquier posibilidad de ganar después de eso. ¿Pero en qué te basas para decir eso? No puede ser solo una corazonada. Cualquier cosa puede pasar en la pista. No podemos dejar que Dreamweaver se salte carreras solo por un presentimiento. Frente al escepticismo de Kitahara, Chizuru se quedó sin palabras. Realmente no podía darle una respuesta concreta. Ninguna explicación satisfaría a un entrenador central. Lo siento. Al ver a Chizuru inclinar la cabeza en silencio, Kitahara solo pudo suspirar. No podía presionar demasiado, así que simplemente dijo. Entonces tendremos que preguntarle a la pequeña Dream más tarde. Que las Uma Musume decidan. Y así, su discusión sobre las carreras del próximo año terminó una vez más sin conclusión. Al ver que los dos terminaban de hablar, Kotaro Aibara soltó un suspiro de alivio y rápidamente intervino para suavizar la situación. Colocando un brazo alrededor de sus hombros, dijo alegremente. Oigan, no hace falta que los jóvenes se estresen por el trabajo. Es año nuevo, relájense un poco. Los chicos están haciendo lo suyo. Nosotros también debemos celebrar. Tengo un par de buenas botellas en Kasamatsu Trasen. Compartámoslas más tarde. Incapaz de rechazar la invitación del director, Kitahara aceptó con una sonrisa. Yo paso.
necesito volver a ver anime. Al ver a Chizuru Aibara caminar sola hacia la entrada del santuario, los dos hombres solo pudieron mirarse y encogerse de hombros. Mientras los dos entrenadores debatían, Dreamweaver ya había sido llevada por la Suma Musume a una plataforma detrás del santuario. Desde este punto, que permitía ver casi toda la ciudad, Dreamweaver inclinó la cabeza con curiosidad ante el grupo visiblemente nervioso de Uma Musume frente a ella. Pero su confusión no duró mucho. Pronto, Artisan Bell sacó una caja de regalo envuelta con un lazo rojo y se la entregó a Dreamweaver. Es una herradura que todas elegimos juntas. Esperamos que la uses para hacerte un nombre en el circuito central. Aceptando el regalo algo torpemente, Dreamweaver sonrió con ironía. ¿Así que todas esas veces que se escapaban eran para esto? ¿Pero no es un poco tarde? Noté que estaban tramando algo desde octubre. ¿Por qué tardaron hasta enero en dármelo? En respuesta, Nana Osamaru dio un golpecito ligero en la cabeza de Artisan Bell y gruñó. Culpa de esta. Siempre comparaba y criticaba, y cada vez que llegaba un producto nuevo, tenía que empezar todo de nuevo. No se podía hacer rápido. Goldschip apareció de repente entre la multitud y agregó. Yo también. Ayudé a encontrar muchos defectos. ¿De verdad sabes de este tipo de equipo? La educación de la familia Gold no es solo para aparentar, ¿sabes? Pero antes de que Goldschip pudiera disfrutar demasiado de su orgullo, Nano Sumire le dio un golpecito en la cabeza también. Si no fuera por todas tus críticas, podríamos haber dado este regalo en Navidad. Solo se retrasó unos días. Al ver a todos reír y discutir, Dreamweaver comenzó a sonreír. Al escuchar su risa, todas las Suma Musume la miraron. Normalmente, cuando todos se juntan para dar un regalo, debería ser algo cálido y emotivo, ¿verdad? Pero ustedes logran convertirlo en un caos. Al escuchar esto, Aoyori Bowman sonrió y levantó las manos sin saber qué hacer. ¿Qué podemos hacer? Así somos la Suma Musume de Kasamatsu Trasen. Si quieren drama emocional, esperen a que volvamos al dormitorio. No estamos hechos para eso. Hablando de volver, traje mochi de la casa de mis abuelos ayer. Vamos al dormitorio a asarlo. Jay. La pequeña Goldschip se va a comer todo. De ninguna manera, barco glotón. No te lo comes todo sola. Ha llegado el año nuevo, el mochi sabe tan dulce, el dormitorio me llama a casa. Al ver que las Suma Musume estallaban nuevamente en alegría, Dreamweaver no pudo contener su sonrisa. Con amigas tan solidarias a su lado, ya fuera el derby japonés o enfrentarse a Orfebre, no tenía nada que temer. Sosteniendo la caja de regalo, Dreamweaver pensó en silencio. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar. Objetivo principal, ganar el reconocimiento del público. Reconocimiento actual, 30/100. Evaluación, Uma Musume local de primer nivel. Todos esperan con ansias el día en que suba al escenario central. Capítulo 78, no mires. Después de un día de entrenamiento en el club financiado exclusivamente por la familia Gold, Orfebre salió, asintiendo con calma a los periodistas que habían esperado durante horas. ¿Es cierto lo que dijo en la exhibición Chuepokwan Uma Musume?, preguntó uno. No me digno a mentir, respondió ella. ¿Quiere decir que las Uma Musume que ganaron la Chuepokwan anteriormente no son? Al escuchar la pregunta claramente inducida, un destello frío cruzó los ojos de Orfebre. Una presión indescriptible cayó sobre el hombre, obligándolo a retroceder varios pasos. Si no fuera por un colega que lo sostuvo, se habría desplomado del terror. Orfebre levantó la barbilla, mirando al periodista ahora completamente intimidado, y habló con frialdad. Si una Uma Musume desea avanzar más, debe enfrentarse en una carrera límite contra una oponente de igual calibre.
y no he visto a ninguna rival de tal peso en esta generación. Por lo tanto, las carreras de la Chepokwan clásica de esta era serán, y solo pueden ser, mi escenario. Sin excepción. El periodista bajo la mirada de orfebre sintió su corazón latir salvajemente, con sudor frío recorriendo su frente. Sus piernas temblaban incontrolablemente, cada instinto le gritaba huir, pero bajo el peso aplastante de la mirada aterradora de orfebre, no podía mover ni un músculo. Tragando saliva, logró asentir con dificultad. Solo entonces orfebre retiró su mirada, y el periodista se desplomó aliviado, finalmente libre de la presión opresiva. ¿Alguien más tiene preguntas para mí? Los ojos de orfebre recorrieron a los periodistas reunidos, cada uno rompiéndose en sudor frío, aún recordando el destino del que había hecho la pregunta audaz. Sin embargo, su sed de una noticia importante finalmente superó el miedo. Tras medir cuidadosamente sus palabras, otro reportero finalmente dio un paso adelante. ¿Ha decidido su próxima carrera? El próximo evento digno de bañarse en mi gloria es el Sprint Stakes. Al ser una pregunta directa, el tono de orfebre se suavizó ligeramente. Viendo que había bajado su agresividad, los periodistas se abalanzaron, clamando con más preguntas. ¿Por qué Cold Chef de la familia Gold ha estado ausente del ojo público tanto tiempo? Mi hermana está viajando. ¿Qué opinas sobre la estrella emergente de Central Tracen, Wind Variation? Habilidad decente, pero desafortunada de nacer en mi generación. Se rumorea que después de ganar la Chepokwan clásica planea competir en el extranjero y desafiar el Prix de l'Arc de Triomphe. ¿Es cierto? Al escuchar la última pregunta, una sonrisa confiada y salvaje se extendió por los labios de orfebre. Giró sus brillantes ojos hacia la cámara detrás de los reporteros, como anunciando al mundo entero. No solo participaré, sino que también romperé esa vergonzosa maldición y devolveré la victoria y la gloria a la familia Gold. Con eso, se dirigió hacia un lujoso auto que esperaba cerca, ignorando las preguntas de seguimiento de los periodistas. Pero justo cuando orfebre abrió la puerta trasera para irse, sus orejas se movieron, captando una pregunta que despertó su interés. ¿Ha oído hablar de Dreamweaver? La Uma Musume rural que recientemente anunció su inscripción en el Kyoto Tsusinai. Dicen que busca destronar a todas las Uma Musume de élite central y ganar en nombre de las corredoras regionales. Oh, dijo orfebre, girando de nuevo y entrecerrando los ojos con curiosidad juguetona. ¿Una Uma Musume del campo con tales ambiciones? Sí. Y es de Kasamatsu Trasen, el mismo que produjo a Auguri Cap, ícono de la generación Milagro. Jajaja. Divertido. Realmente ha logrado entretenerme, dijo orfebre, riendo de manera genuina y mirando al reportero con la condescendencia que se reserva a un bufón de la corte. ¿Algo anda mal?, preguntó el reportero, con sudor frío corriendo por su frente. La escena anterior aún estaba fresca en su mente, y su instinto le pedía retroceder. Pero entonces vio su credencial colgando del pecho, que decía claramente, Hifu Publishing, reportero de campo Tagami-kan. El apellido Tagami provenía del monte Tagami en las afueras de Kasamatsu. Creció allí y, como adulto, trabajaba en la prefectura de Gifu, a un corto viaje en tren. De repente, un impulso de valor desconocido lo sostuvo. Frente a la mirada burlona de orfebre, enderezó la espalda y respondió. Dreamweaver ganó casi todas las carreras de primer nivel en Kasamatsu el año pasado. Es nuestro orgullo, y creemos que tiene lo necesario. Frente a esta reina que portaba la gloria de toda la familia Gold y las expectativas de Japón, Tagami-kan cerró los ojos y gritó sus convicciones como un cañón. Pero al prepararse para la reacción tempestuosa de orfebre, escuchó que ella decía: no está mal. Tienes agallas. Al escuchar esto, Tagami abrió los ojos con cautela y vio a orfebre estudiándolo seriamente. Sin embargo, no es que desprecie a las Uma Musume regionales. Sus entrenadores,
instalaciones y pistas están demasiado alejados del centro. Incluso si tienen suerte en una carrera central, la intensidad aquí las abrumaría instantáneamente. Quienes tienen verdadero talento son reclutadas temprano para Central Racing. Las que permanecen en las regiones, aunque lleguen a un evento central, no lograrán mucho. Con eso, Orfebre abrió la puerta del auto y entró. Tagami apretó los puños tan fuerte que las uñas se hundieron en sus palmas, pero no los soltó. Sabía que las palabras de Orfebre eran indiscutiblemente ciertas. Como reportero de Uma Musume, conocía bien la brecha entre las carreras regionales y las centrales. Pero cada vez que pensaba en rendirse, su mente volvía al año pasado, cuando fue asignado a cubrir el Kasamatsu Kinen en el hipódromo de Kasamatsu. Ese destello de relámpago rojo cruzando la pista había cautivado a todos. Incluso Tagami, largamente desilusionado, sintió renacer una chispa de esperanza, suficiente para hacer la pregunta que acababa de formular. ¿Qué pasaría si Dreamweaver realmente gana el Kyoto Tsusinai? Apretó los puños y gritó hacia la dirección en que Orfebre se había marchado. Justo cuando Tagami vio el lujoso auto negro comenzar a alejarse, pensando que no recibiría respuesta, la voz de Orfebre flotó de regreso tranquilamente. Entonces que venga a buscarme en el Satsuki SH. Capítulo 79, no mires. Febrero en Tokio aún conservaba el frío persistente del invierno. En este periodo de transición entre el final del invierno y el comienzo de la primavera, la gente debía abrigarse incluso bajo el sol. Sin embargo, el ardiente fuego en el corazón de Tagami-kan lo hacía completamente ajeno al viento frío que rozaba sus mejillas. Apretó firmemente su cámara, con los ojos fijamente concentrados en la pista frente a él. Hipódromo de Tokio, clima despejado, césped firme. Kyoto Tsusinai. La verdad era que a Tagami originalmente no se le había asignado cubrir este evento. Pero desde que había gritado a aquel tirano dorado frente a la familia Gold, la memoria se le había quedado grabada. Cuando sintió que era el momento adecuado, reunió valor y solicitó personalmente la asignación a su editor en jefe. Aún recordaba vívidamente la expresión divertida en el rostro del calvo jefe después de su súplica, y el pequeño muñeco de peluche que el hombre sacó de su escritorio. «Es la carrera de Dream, ¿verdad?», dijo el jefe, sosteniendo el delicado muñeco. Como la Uma Musume más destacada de la región de Kasamatsu, el merchandising de Dreamweaver ya circulaba por el área, mostrando incluso signos de creciente popularidad. Tagami nunca imaginó que aquel jefe serio y de mediana edad tuviera un muñeco de peluche en su oficina. Como si leyera sus pensamientos, el jefe rió. ¿Creías que eras el único pidiendo ir a cubrir el Kyoto Tsusinai? Dream es el orgullo de Kasamatsu. ¿Quién no querría ver su primera carrera en el escenario central? Sintiendo algo de vergüenza porque le hubieran leído la mente, Tagami se rascó la cabeza, pensando que su oportunidad había pasado y que tendría que ver la carrera por televisión o en el teléfono, como todos los demás. Pero justo cuando se sentía abatido, el jefe se levantó de su silla, se acercó y le dio una firme palmada en el hombro. Sin embargo, admiré mucho ese artículo que escribiste sobre Orfebre. Lo dijiste bien, aunque cada aspecto parezca inferior a los competidores centrales, la victoria no es imposible. ¿No es la pista de carreras un lugar de milagros? Tagami todavía recordaba la emoción que lo recorrió con esas palabras, las manos temblándole incontrolablemente. En su memoria, incluso el severo jefe parecía crecer y volverse majestuoso en ese momento. Ve a Tokio. Cubre el Kyoto Tsusinai. Escribe un artículo perfecto celebrando a nuestra estrella. Justo cuando Tagami se perdía en el recuerdo, la voz de una mujer resonó por todo el hipódromo de Tokio, devolviéndolo a la realidad. Ahora entra en la pista el número 7, una Uma Musume de primera categoría del circuito local. Lleva tu gloria al escenario central. Dreamweaver. La apasionada y poderosa presentación encendió la sangre de Tagami de inmediato. Levantó su cámara y comenzó a disparar fotos de la figura que hacía su entrada en la pista.
en la cabina de comentaristas, Akasaka Rin soltó un suave suspiro de alivio tras terminar su larga introducción. Ignorando la mirada algo reprochadora de su compañero, sabía que había dejado escapar demasiada emoción personal al presentar a Dreamweaver. Pero aunque le recortaran el bono después de la carrera, Rin no tenía arrepentimientos. Recordaba claramente su yo de hace un año, una comentarista novata y mediocre que deambulaba por el circuito local. Si no hubiera presenciado la impresionante victoria de Dreamweaver en la Young Crown Cup, probablemente nunca habría llegado tan lejos. Rin había seguido cada carrera local de Dreamweaver desde la Junior Crown Cup. Con cada evento, perfeccionaba sus habilidades y ganaba confianza, hasta que finalmente su estilo apasionado le valió un lugar en el equipo central de comentaristas. Si no fuera por Dreamweaver, si no hubiera presenciado esa carrera dominante e inigualable, Rin aún estaría atrapada en ese rincón sombrío del circuito local, donde todos carecían de espíritu, simplemente cumpliendo con su labor como novata. Fue al ver esa brillantez que Rin decidió superarse. Incluso en su tiempo libre, practicaba sus habilidades de comentario, determinada a seguir los pasos de Dreamweaver hasta el escenario central, hasta el Kyoto Tsusinai. Con estos pensamientos, sacó discretamente su teléfono y sonrió al pequeño amuleto de Dreamweaver que colgaba de él. Y no solo ella. Aquel hipódromo de Kasamatsu, antes sin vida, había sido revitalizado una y otra vez por las inspiradoras victorias de Dreamweaver. Las gradas, antes casi vacías, se llenaban gradualmente gracias a ella. Rin todavía recordaba el Kasamatsu Kinen de noviembre pasado. El rugido del público casi levantaba el hipódromo de sus cimientos. De la oscuridad a la fama en Kasamatsu, Rin había sido testigo de cada paso del ascenso de Dreamweaver. Y ahora, al fin, había llegado al centro, al Kyoto Tsusinai. Sosteniendo el amuleto con fuerza, Rin miró con ojos brillantes a la figura en la pista y hizo un voto silencioso. Ella también empezaría desde aquí y dejaría su marca en el escenario central junto a Dreamweaver. En la pista, Nakayama Nado observaba a sus oponentes, con una fría sonrisa en los labios. Este año, el Kyoto Tsusinai no contaba con Uma Musume estelares. Casi todos los competidores eran de Central Tracing Academy. Y, al ser sus compañeras habituales, Nakayama las tenía calculadas mucho antes de que empezara la carrera. Tomemos a la Platino Universal Bank, por ejemplo, probablemente era la más fuerte en esta carrera, aparte de Nakayama. Pero, como mucho, sus habilidades solo le alcanzaban para ganar en carreras de nivel OP. El Kyoto Tsusinai era una carrera G3. Frente a Nakayama, Universal Bank no tenía ninguna posibilidad. Tras evaluar a Universal Bank, Nakayama giró su mirada hacia Deep Sound, cercana a ella. Viéndola calentar con tanto empeño, Nakayama no pudo evitar soltar un despectivo resoplido. Deep Sound era la tercera Uma Musume más fuerte del campo, después de Nakayama y Universal Bank. Pero a ojos de Nakayama, ni siquiera podía ganar una carrera OP, como mucho, solo competir en eventos de nivel inferior. Y aún así, alguien del calibre de Deep Sound estaba entre las tres mejores en esta carrera. ¿Entonces quedaba alguna duda sobre su propia victoria? Cuanto más pensaba Nakayama, más crecía su confianza, como si ya estuviera subiendo al podio de ganadores. De repente, sus ojos se posaron en una Uma Musume de cabello negro y ojos oscuros. Nakayama la observó quieta, casi aturdida, y tras un momento de escrutinio, soltó una leve risa desdeñosa. Claro que conocía a esa Uma Musume. Entre la multitud de estudiantes de Central Tracing, una conejita embarrada del circuito local destacaba como un pulgar dolorido. Patético, en verdad. Antes de que Nakayama pudiera terminar su murmullo, Dreamweaver abrió los ojos de repente. El corazón de Nakayama se detuvo violentamente. Retrocedió 2 pasos instintivamente y miró a su alrededor, pero no encontró nada fuera de lo común. ¿Qué fue eso hace un momento? Con la respiración agitada, Nakayama se llevó una mano al pecho, inquieta.
El repentino dolor punzante en su corazón parecía una ilusión. Un pensamiento salvaje cruzó su mente, pero pronto lo sacudió y lo descartó. Era demasiado absurdo. Esa sensación repentina tenía que haber sido su imaginación nada más. No había otra posibilidad. Capítulo 80. No mires. Todos los competidores, a sus posiciones. La voz del casaca Rin resonó en el hipódromo de Tokio a través del micrófono y los altavoces. Al escuchar la orden, Nakayama Naik sacudió la cabeza, despejando la inquietud que sentía en el pecho, y se dirigió a su puerta de salida. En esos escasos metros, sin embargo, Nakayama Naik no pudo evitar mirar repetidamente a Dreamweaver. Como antes, no había nada particularmente extraño en ella, salvo tal vez el equipo personalizado que parecía tan fuera de lugar entre las élites de la Central Trasen. Pero, ¿qué demostraba eso realmente? Solo que su llamado Kasamatsu Trasen ni siquiera podía proporcionarle un kit de carrera estándar. Tras tranquilizarse un poco, Nakayama Naik entró en la puerta y esperó en silencio el disparo del pistoletero. ¡Ban! En el instante en que sonó el disparo, 13 Uma Musume estallaron de las puertas. Esa unidad duró solo un momento. Un segundo después del inicio, un rayo carmesí atravesó el campo con fuerza imparable, partiendo la pista como una hoja que sale de su vaina. Los victoriosos y los derrotados. Entre los derrotados estaban Nakayama Naik, Universal Bank, Deep Sound y 10 más. Solo había un nombre para el victorioso: Dreamweaver. En el momento en que se desenvainó la maldita hoja, la ilusión de paz se rompió. La verdad era que la mayoría de las Uma Musume de la Central Trasen no esperaban resultados sobresalientes. Ni siquiera soñaban con derrotar a los nombres de élite, ni una sola vez. Solo seguían las instrucciones de sus entrenadores, cumpliendo carreras mediocres y poco inspiradoras. La mayoría ganaría algunos premios OP, unos pocos podrían lograr un triunfo en G3. Solo unas raras con talento y rechazo a la mediocridad podrían aspirar a un G2 bajo la presión abrumadora de los nombres famosos. Este ambiente tibio había drenado desde hace tiempo el llamado espíritu de lucha de la mayoría de las Uma Musume de la Central Trasen. A menudo, el ganador se decidía incluso antes de que comenzara la carrera. En un silencioso entendimiento, mantenían una tregua tácita. No era solo Nakayama Naik. Cada Uma Musume clasificaba mentalmente el orden esperado de llegada. Una vez que sabían que no podían ganar, aceptaban la derrota como algo inevitable. En esa jerarquía, una provinciana de los circuitos regionales era unánimemente y silenciosamente considerada la última. Pero ahora, en este mismo instante, la explosión de velocidad de Dreamweaver rompió todas las ilusiones que tenían. Esta Uma Musume, a la que todas menospreciaban, a la que habían descartado como última, ahora las dejaba a todas atrás con un espantoso y absoluto impulso. ¿Una regional Uma Musume? Nakayama Naik apretó los dientes. ¿De qué había servido entonces todo su esfuerzo desesperado por entrar en la Central Trasen desde las regiones? Ignorando estrategias, ignorando resistencia, avanzó con todo lo que tenía. Conmocionada por la demostración de Dreamweaver, ya había olvidado ganar. Todo lo que Nakayama Naik quería ahora era salvar un hilo de su orgullo. Si solo pudiera cerrar la distancia, aunque fuera por un instante, podría tranquilizarse. Sí, su fracaso no se debía a que no pudiera superar a esta chica del campo. Solo había sido cegada por la rabia momentánea. Si pudiera intentarlo de nuevo, una versión más serena de sí misma seguramente podría arrastrar a esa Uma Musume regional fuera del podio. Pero justo cuando Nakayama Naik se preparaba para acelerar, su cuerpo pareció negarse por completo a obedecer. Ninguna fuerza emergía. Por más que lo intentara, sus piernas resistían, negándose a avanzar. Su corazón latía con fuerza. La energía recorría sus extremidades.
Sus piernas enviaban señales, deseosas de correr. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no podía acelerar? La confusión nublaba los ojos de Nakayama Knight. Al mirar ese rayo carmesí adelante, recordó una frase de un documental sobre la vida salvaje que vio de niña. En la naturaleza, cuando criaturas más débiles se encuentran con un depredador superior, la única acción posible es huir. Nakayama Knight bajó la cabeza, observando sus propias piernas como si comprendiera algo. No era que no pudiera correr. Su cuerpo no se negaba, sino que estaba demasiado asustado para avanzar. Sus instintos ya estaban aterrados, acobardados. Olvidándose de alcanzar a Dreamweaver, querían detenerse allí mismo, girar y huir en dirección opuesta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede haber un monstruo así en una carrera como esta? En el instante en que reconoció ese instinto, la voluntad de Nakayama Knight colapsó. Si ni siquiera se atrevía a perseguirla, ¿cómo podría convencerse de que esto era solo un tropiezo temporal? Poco a poco, ni siquiera pudo mantener su velocidad inicial. Las otras Uma Musume la rodearon, envolviéndola en el pelotón. Nakayama Knight solo pudo mirar impotente como ese rayo carmesí desaparecía a lo lejos a una velocidad que nunca podría igualar. Número 7, Dreamweaver. Ahí está de nuevo, su firma Gran Escape. Ha dejado atrás a todas las demás Uma Musume. ¿Podrá mantener este ritmo hasta el final? La respuesta es sí. Fácilmente. Absolutamente. Dreamweaver hará exactamente lo que hizo en los circuitos regionales, dejar a todas en el polvo con este impulso inigualable. Vamos. Muéstrales, valiente guerrera del campo. Que la central Trasen vea tu brillantez. El comentario de Akasaka Rin rozaba la euforia. Era precisamente esta pasión absorbente la que le permitió destacar entre los comentaristas regionales y ascender al circuito central. El público, ya electrizado por la carrera, se agitó aún más al escuchar las palabras de Rin. Las pistas dominadas solo por nombres famosos eran aburridas. Las carreras solo con Uma Musume de la central Trasen eran aburridas. Por la victoria, las élites solo seguían estilos y estrategias seguras. Para los entendidos, cada carrera era una obra maestra de tácticas intrincadas. Pero para el espectador común, todo lo que veía era carrera tras carrera de alta repetición. Por más elaborado que fuera el comentario, la vista de la pista no cambiaba. ¿Y las propias Uma Musume de la central Trasen? Eran aún más monótonas. ¿Qué emoción tenía una carrera donde el orden de llegada estaba prácticamente decidido desde el inicio? Por eso, la velocidad de Dreamweaver, su impulso, ese rayo carmesí que parecía romper todas las convenciones sofocantes, hizo que la audiencia sintiera un entusiasmo que no experimentaba desde hacía tiempo. Esto así debían ser las carreras de Uma Musume. Los jóvenes espectadores apretaban los puños, gritando con fervor, la emoción ardiendo en sus mentes. Algunos espectadores mayores sintieron lágrimas brotar sin querer. Al mirar la pista, recordaban días de antaño. Tan deslumbrante casi como regresar a aquella era. La generación de los milagros. Agradecimientos finales. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Creyentes del Loco. Otto JPG, Utomidueña, Yagami, Pavel Riveros Villasana, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa, Onete. Viajeros de la Niebla. Momo of Momodia, Mauro MD, Gevile Jack, Raxnight, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Benjats, Luis Carlos, Alan Torres, Ted, Ede Molina, Pegor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Laud G, Luis, Mauro 511, Jonathan 2003, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Mark Zizi, Arte, mayo de 2075,
Mateo Rivera, Undrey, Leo López, Albino Osuna, Red, El Hombre Enmascarado Fanfics, Lucifer Estrella de Muerte, Adán Ramos. Sergio Vidaurri, Skeleton, Croune Gotes, Nac, Oswaldo Escandón Báez, Facundo Nahuel Erazo, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Dael, Lady Deirdre, Jesús Garduza, Didio Valdés, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Benjamín Espinosa, Nahuel Prolatin, Alex, Cristian Murillo, Chichón, De los Santos Cortes Víctor Adrián, Sans 104, Arthur, Brandy, Okami, BF, A, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Espíritu de Luz y Oscuridad, Nada 2.0, Burly Monster 0038, Max XD, Ercapi Rula, Walter, Alain Adalid. Feeling, Emanuel LH, Razo 518, El Último Cazador, Brandon Hermosilla, Canelita, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Bochiteboch 01, Isk Sayain, Dylan Gómez, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Nicot 091, Andy Pariona, Saito Dávila, Tomás Ramos, ZD1. Miembros de más de un mes. Germán Vázquez, Ronin, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, José Jiménez, 28F, Eduardo García 2389, Eduardo Om, Saico, Iturbe Díaz Ángel, Edgar 21, Cronos 1524, Luis Engel Rodríguez Giraldo, Lian, David Flores, Hank, Souta, El Jugador, USS Hammond, Papa Frita, Víctor Lenobón, The Penguin, Brandon Miño, Verde 123K, Z Fanfics, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Yogurt, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres. Senkis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Josué Castro, Johnny Alexander Córdoba Herrera, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Alejandro 9901 Anime, Michael, Destorollar, Víctor Hernández, Goliath Sparta, Abraham Alvarado, GSH, WMJ, Kiro, Tiago Ramayón, Daniels, Neofanfix 11, Ernestio, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sirt CF, CWV, Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, Juan Cárdenas, TRBRK, Belcasas, Hidaya. Uzumaki, Kotari Akane, Salvador García, Jonathan Gómez, Park Teorías, Infinitired, Crisiel Karma, Santino Moreno, Narufan 01, Cristian Domínguez, Juan, Arlequín, Grandidi 7 Fanfics, Luis García, Ken Muaman. Muchas gracias a todos, son unos capos. Ahora los de Patreon. Sunset Shimmer, SB7 Nitro Oficial, Ariel Núñez, José Pari, Josne Tatacho, Ángel Ramírez, Gastro, Aguitate Sandía, Héctor Cárdenas, José Perea, Sebastián Villanueva Sánchez, Emanuel LH, Ulises Medina, Isma Vázquez, Casteló Rodelo Eliud, Daniel Zamudio, Canelita, Suput 01 Kiriu, Carlos Ramírez, Alberto, Héctor Leiva, Agustín Amador, Bradley Torres Senkis, Uriel Santos, Fernanda Michelle Páez García, Daniel Felipe Godoy Álvarez, Paz Edson, Santi Joel, Fernando Velázquez, Poncada, Julian Vega. Fresita Kill, Abdiel Sánchez, El Anónimo Crack, Elao, Gustavo, Lalo HDZ, Douglas Barrera Corrales, Esteve 99, Juan Enrique Ensuemarin, Dantesco 32, Daniel Torres, Avionado, Quiso Sin Vida, Jason Cruz, Cristian Santana, Celdris, José Núñez, FX, Eduardo Silva.